todo es COVID. Tuve que ir de urgencia acá a la rural, que te lo hacen en el momento, y siendo docente te dan el resultado en el día. Entonces está bueno eso. Ah, buenísimo, genial. Qué bueno eso. Sí, pero claro, también corríamos el riesgo de que sea falso negativo, porque también podía Sí, pasar. Pero no, al final después se me fue todo el resfrío, así que no, me quedé tranquila. Pero sí tengo, como te digo, gente muy cercana en hospitales donde ya te dicen no, están internando a la gente en los pasillos, directamente te mandan a tu casa, no hay cupo, está todo colapsado. Tengo un contacto de una chica que trabaja en SAME que ya directamente informaron que ya tuvo que pasar por la situación de elegir a quién asistir y a quién no. O sea que eso es lo que wow. escuchábamos por la tele de otros países y bueno, está pasando acá en el Fernández. Entonces, bueno, está como nada. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas, por desgracia, o sea, uno nunca se imagina la verdad que tenga que vivir ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, y pues piensa que es ajeno a todas esas cuestiones, pero por desgracia nos toca vivirlas también a nosotros. Eh, y bueno, nada, no hay nada más que hacerle frente a la situación, como les digo, tranquilidad y cuidarse. Y sí, no tenemos mucha alternativa más que cuidarse, más que cuidarnos y bueno, y nada, es lo que se pueda siempre colaborar. Pero para colaborar hay Exacto, que estar bien. tal cual. Y bueno, es esa. Si no, no. Pero bueno, sí sé que yo nunca tuve miedo ni nada por el estilo, en ese sentido, no, por suerte no. Pero veo que viene complicado el asunto. Más complicado de, como que está llegando ese pánico escénico que la gente estaba con tanto miedo de que pase, y bueno, creo que está pasando, y bueno, es donde tenemos que estar más alertos, qué sé yo. Sí, exactamente. Bueno, Bueno, hoy ya vamos a empezar de una dale. vez. Vamos a ponernos en contexto de la situación. Como se dieron cuenta el sábado pasado, nosotros estuvimos trabajando varios aspectos, especialmente de la gestión del riesgo, ¿cierto? Em, Cada uno de esos aspectos son importantísimos en diferentes sentidos. Me interesa el hecho, como les dije desde un principio, eh, que ustedes comprendan de pronto cuáles son esas partes importantísimas en todo lo que tiene que ver la gestión del riesgo. Pero adicionalmente, pues el hecho de comprenderlo es que lo recuerden bien. Dentro de esos conceptos que más me interesa que ustedes recuerden, pues es el hecho más que todo de saber y de entender el por qué suceden las cosas y cómo mitigarlo, comprender las amenazas, las vulnerabilidades y por ende el riesgo, que es algo bastante grande, perdón, algo bastante fácil. Con respecto, pues justamente a todo lo que tiene que ver con la parte de mitigación, o sea, la fórmula que nosotros habíamos visto anteriormente y que hoy vuelvo a repetírselas, pues porque me parece importantísimo que ustedes la recuerden, que es justamente a mayor amenaza, ¿sí? Mayor vulnerabilidad, me da menor capacidad, ¿sí? Por tanto, un riesgo grande, pero una amenaza a mayor amenaza, pero menor vulnerabilidad es igual a una capacidad superior, por tanto el riesgo es inferior. Bien, eh, me interesa justamente eso, que lo comprendan, porque bajo esa primicia específicamente, pues es que vamos a venir trabajando de aquí en adelante. ¿Ok? Me voy a poner la camarita aquí a este lado para que ustedes también me puedan ver. Aunque bueno, no es necesario tanto que me vean. Como ustedes saben, yo soy extranjero, yo no soy argentino, eh, pero me interesaría muchísimo el hecho de saber y de comprender muchísimas cosas. ¿Cuántas veces a ustedes, por ejemplo, les han preguntado cómo vivieron un terremoto, cómo vivieron una avalancha, qué vieron en las situaciones de las noticias y ese tipo de cosas? ¿Cuántas veces de pronto ustedes han tenido esa posibilidad de compartir ese tipo de información con alguien más? Porque pues hoy justamente la van a tener. Hoy ustedes me van a contar a mí y van a revivir de pronto algunos de esos momentos. No es necesario que sean todos, pero vamos a ver cada uno de estos eventos adversos
que se presentan en la gestión del riesgo. A ver, estos son los más básicos, ¿sí? Y los generados también de pronto por a nivel natural, ¿sí? Amenazas naturales. Ahora bien, lo que son terremotos y erupciones volcánicas son netamente añadidas o se atañen a la parte natural. Lo que viene a hablar de deslizamientos, inundaciones y sequías, podríamos hablar lo que son eventos creados por el hombre, ¿cierto? Atrópicos, por así decirlo. Entonces, vamos a ir desarrollando de acuerdo con las diferentes preguntas y los diferentes conceptos que vamos a tener aquí en la presentación. Y pues de acuerdo con eso, estoy completamente seguro que a medida que lo vayamos desarrollando, ustedes tienen toda la posibilidad, por así decirlo, de contarme con respecto a alguno que se hayan acordado, alguno de más relevancia, que de pronto hayan vivido o hayan escuchado por las noticias o que los haya afectado indirectamente a ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar directamente entonces con esta presentación como para no darle tantas largas. Cuando hablamos de los terremotos en Argentina, hablamos de varios, ¿sí? Que se han logrado sentir. La clase pasada vimos cuáles son esos lugares específicamente más afectados por el movimiento sísmico, por el movimiento telúrico. Está Salta, está San Juan y está Mendoza. Esos tres lugares son como la región Cuyo que tiene más relevancia a la hora de movimiento telúrico y tectónico. Estas fechas que ustedes ven a los lados son las fechas en las que más complicadas fueron las situaciones, ¿sí? Esta foto que ustedes están viendo y que estoy acercando acá fue el terremoto de San Juan de 1987, que fue uno de los más duros que azotó esta ciudad de San Juan, que prácticamente pues la dejó reducida a cenizas. Bien, vamos a ver entonces y vamos a empezar a desarrollar este taller con esto. Si ustedes se dan cuenta, y se los voy a mostrar acá, nosotros no tenemos absolutamente nada acá. Bien, lo mismo que en características, lo mismo que en efectos adversos, no hay absolutamente nada desarrollado. Y no es tanto por pereza ni nada de ese tipo de cosas, sino porque me interesa justamente que ustedes, entender que ustedes lo hayan comprendido bien. Ahora, vamos a ver entonces cuáles son las causas. Quisiera que alguno de ustedes abriera el micrófono y me dijera, de acuerdo a lo que entendió de pronto de la clase o que ya sabía anteriormente, cuáles son las causas de un terremoto. ¿Por qué? Por el choque de las placas tectónicas. La Exactamente, superposición de placas. exactamente. Justamente la superposición de las placas, el juego que hacen entre dos placas. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuáles son las dos placas que nosotros, o la interacción de dos placas que forman la cordillera de los Andes? La de Nazca y la sudamericana. Exactamente, muy bien. ¿Cuál está arriba y cuál está abajo? La de arriba es la de Nazca. No, Y la de ¿No? arriba es ¿Al la revés? suramericana. Ah, Exacto, mirá. Ah, pensé claro. que estaba al revés. Porque la Ok. suramericana, porque la de Nazca, si la situación fuera al revés, nosotros estaríamos en este momento bajo muchos metros de agua. Claro, entiendo. ¿Viste? Entonces por eso la de Nazca está abajo. Y a Abajo. raíz justamente de la interacción que tienen entre las dos placas es que nosotros hoy en día tenemos la cordillera de los Andes. ¿Sí? A mayor movimiento que estas dos tengan y mayor energía, pues lo más lógico es que hay generación de volcanes o generación justamente de movimientos telúricos. Bien, los movimientos telúricos tienen una incidencia, más que todo en el territorio de los Andes, bastante fuertísima y tienen una conexión bastante grande con el nacimiento de los volcanes. Más adelante les voy a compartir un video que me pareció importantísimo y me pareció bastante bueno, justamente haciendo el desarrollo de este taller. Ahora, ¿cuáles son las características de un terremoto? ¿Qué se siente? Temblor. Sí, sí, el temblor, ajá. ¿Qué ve? ¿Uno qué siente cuando está temblando? Y yo creería que nunca me pasó, pero yo, no sé, tratar de no entrar en un punto ciego y saber cómo desenvolverme en una situación como esa.
De los que estamos aquí, ¿quiénes han tenido la sensación o han vivido la sensación de un temblor o de un terremoto? No, pampeano completamente. O Yo sea, no. el único que ha tenido la sensación de un terremoto, de un temblor, he sido yo acá. Increíble. Usted Pero colombiano bueno, vive en la cordillera. claro, claro que sí. Sí, justamente. Bueno, yo les comento que toda mi vida viví en un edificio de 5 pisos. ¿Sí? Allá los pisos se cuentan desde el piso uno. No, o sea, no hay una planta baja, sino piso uno, piso 2, piso 3, piso 4. O sea, aquí en Argentina yo estaría viviendo en un piso 6. No mentiras, en un piso cuarto. ¿Sí? Porque no contaría la planta baja. Allá en Colombia nosotros tenemos justamente piso uno, piso 2, piso 3 y yo viví en el piso 5. Los movimientos telúricos en Colombia son bastante continuos. Yo diría que por lo menos 2 o 3 veces al año se sienten temblores. Ahora último se han sentido y se han venido sintiendo mucho más los temblores. Desde los años 90 más o menos, se generó y se realizó una, ¿cómo les digo yo? Como una ley que va acorde a la sismografía y a la sismoresistencia, lo que yo les comentaba en la clase, para los que estuvieron en la clase. Eh, Hay sistemas básicamente legales que hacen que el levantamiento de un edificio sea de acuerdo a unas normativas específicas. ¿Sí? Aquí en Buenos Aires esas normativas pues no van muy agregadas justamente porque no tienen mucho que ver con el movimiento telúrico. No obstante, como yo lo dije anteriormente, eso no quita el hecho de que no lo sientan. ¿Sí? ¿Qué les puedo decir? En principio, las características de un temblor o de un terremoto es el movimiento, ¿sí? A mayor altura, mayor sensación. ¿Bien? ¿Qué se siente? Se siente una sensación de vértigo completamente, ¿sí? Es como si ustedes estuvieran embriagados, el piso se mueve, las paredes se mueven y empiezan a escuchar de a poco los sonidos de los cimientos en la tierra, ¿sí? Se empiezan a escuchar cuando el temblor es bastante fuerte, ¿sí? Cuando ya se sabe qué está pasando y que la escala de magnitud puede llegar a ser de un terremoto, los movimientos ya pasan a ser de simples movidas a sacudones. ¿Sí? En ese momento y en ese instante, lo más lógico es que uno no sabe ni qué hacer. ¿Por qué? Porque en un principio es extraño ver que cerraste una puerta, que la puerta la tienes completamente cerrada y que de un momento a otro sientes vértigo, sientes mareo, el piso se mueve y la puerta se abre. Esa es una de las primeras características que uno ve. Cosas de pronto que no tienen un movimiento concreto empiezan a moverse. Nosotros, toda mi vida de niño, teníamos un televisor de esos de los que se cambian los canales manualmente y mi papá tenía una colección de llaveros encima del televisor y era un mueble de aluminio. Creo que ese era nuestro sismógrafo perfecto, porque se empezaban a mover esos llaveros y sabíamos que teníamos que correr. El problema era cuando el temblor venía en las horas de la noche. Varias veces sucedió eso. Así que bueno, créanme, gracias a Dios ustedes no han tenido que soportar ese tipo de eventos acá, porque es feo, bastante feo. Bien, ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? ¿Qué trae consigo el hecho de un terremoto? destrucción. Bueno, bien, destrucción en principio. Vamos a dividirlo en diferentes etapas, que es justamente como lo hacemos en la gestión del riesgo. En la parte de salud, ¿cuáles son los efectos adversos de un terremoto? En la parte de salud, en el sistema de emergencias, en los hospitales, en el sistema de salud en general. Corte de energía eléctrica, bloqueo de caminos, accesos. Ujú. Y en el de salud. O sea, yo me refería para cuando el servicio de salud o de emergencia tenga que arribar al lugar, se le Ah, ok, complica ok. asistir. Bien,
Bien, bien, bien. Bueno, porque eso justamente es un efecto adverso que se puede ver a nivel estructural también. Colapso de algunos puentes, ¿sí? Inclusive represas se han roto después de un movimiento telúrico. A nivel económico, ¿qué puede llegar a tener un terremoto? Y el terremoto, la gente se queda sin empresas, empieza a necesitar créditos como para poder levantar toda la parte de Licia, las familias, prácticamente lo que estamos viviendo en pandemia. Exactamente, sí, tal cual, tal cual. Recuerden adicionalmente que todo, bueno, vamos ahora entonces también, un efecto adverso en la parte ambiental. ¿Qué creen ustedes? Contaminación. ¿Puede ser contaminación? Mira, acabas de tocar un tema importantísimo y muy bueno. Contaminación. ¿Por qué contaminación? Yo creería porque al haber un terremoto y haber desplazamiento de suelo y de estructura, de lo que sea el cimiento de un edificio, una casa, se rompe lo que es la parte, por así decirlo, la parte de la cloaca, como quien lo diría, de la casa o del departamento, del edificio, y comienza el derrame de sustancias, puede haber líquidos peligrosos en depósitos, Sí. explosiones, de todo un poco, creo. Bien, muy bien. Bueno, pero ¿ustedes se acuerdan el terremoto que hubo en China? Que se rompió alguna estructura muy especial. ¿Cuál fue? Ah, Sí, sí, la la de central, la de la fusión nuclear. Fukushima, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y qué generó eso? Generó un daño ambiental importantísimo. Esta es la hora en la que todavía se ve, se ven los efectos de esa situación, de ese terremoto que vivió. Adicionalmente, eh, se tuvo que cerrar y se tuvo que evacuar una ciudad por completo a 30 kilómetros alrededor. Uno de los mayores peligros y uno de los mayores miedos que se tenía era que ese elemento fuera algunos de esos elementos químicos y nucleares fueran a caer como residuo del mar. Varios estudios dijeron que sí, había sucedido, otros estudios por parte de ellos decían que no. Lo más seguro es que sí haya sido, pero que se hayan bajado, por así decirlo, las expectativas con respecto al daño. Es algo bastante malo, porque no es lógico y no es bueno, pero bueno, esas son situaciones políticas. ¿Cómo se puede predecir un terremoto? ¿Será que ya existe un elemento que haya la predicción de un terremoto? Sí, hay sondas. Yo me he topado con algunas sondas en la montaña acá en Mendoza. Ajá, y bueno, claro, justamente tú por el tema del montañismo, eh, Mm. necesitarías o tendrías que toparte en algún momento de esas ondas. ¿Cómo funcionan las ondas? Porque, ¿sabes? De pronto. No, pero tengo una leve noción. Creería que han de funcionar por pulso electromagnético, receptores de vibración. La que Sí, yo he perdón, estaba visto leyendo el creo mensaje que de funciona chat. de... Eh, ¿Cómo, Jorge? ¿Qué estabas diciendo? No, que me parece que, a ver, por lo que he visto, estas están enterradas así como tipo jabalinas con un receptor, una caja y transmite con una antena. Este, pero creo que toma el pulso de la mínima vibración de la Tierra la está transmitiendo. Creo que es magnético, me parece. Bien, 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 exactamente. Bueno, hay diferentes formas y justamente una de esas formas es por medio de la sonda. Hay sistemas electromagnéticos justamente que funcionan por medio de satélites. Eh, Esos mismos satélites para topografía sirven a la hora de, por ejemplo,
realizar un pozo petrolero, ¿sí? Les dicen qué tipo de materiales existen, movimientos telúricos, zonas tectónicas aledañas, absolutamente todo ese tipo de cosas. Les informa a nivel topográfico, ¿sí? Hay varios elementos, pero más aún no hay, o hay pocas herramientas que le pueda decir a uno hasta dónde va a llegar, ¿sí? ¿Cuál es el tope? ¿Podría ser un sismógrafo? Sí, pero un sismógrafo te va a decir que tienes una escala Richter 9 grados, 10 grados máximo. Entonces, Detecta, no predice. claro, una cosa es detectar y otra cosa es predecir, ¿sí? Cuando hablamos de la predicción, podríamos hablar, por ejemplo, de una tormenta tropical, que ya se sabe que de pronto se está generando por situación de los vientos que convergen entre sí, viento frío y cálido, ¿sí? Más una posibilidad de predicción no hay tanto específicamente en la parte de los terremotos. Ahora bien, por las ondas, me refiero, no sondas, por las ondas que va generando justamente el epicentro, que es el punto central, se puede predecir la llegada del movimiento, ¿sí? Funciona perfectamente en el Oriente, ¿sí? En Japón, en China, en donde las personas por medio justamente de sus teléfonos tienen como un Mi Argentina o un Mi China, no sé, valga decirse, no sé cómo se llame allá, pero tiene un sistema de alarmas en donde le dice, aquí va a haber un temblor, sujétese, aguántese, que viene fuerte, viene bastante duro. ¿Por qué? Porque tienen sondas que están muy cercanas justamente al epicentro, a los epicentros o a las zonas en donde más actividad telúrica hay y por tanto les puede avisar con un poco más de tiempo, al igual que el tema de los tsunamis, que va justamente con un efecto adverso y que crea y genera otro desastre adicional. Bien, vulnerabilidad. ¿Quiénes son vulnerables ante los terremotos? Las ¿Cuáles personas. son esas? Claro, pero ¿cuáles son esas características que me hacen más vulnerable o menos vulnerable frente a un terremoto? Al no estar capacitado me hace muchísimo más vulnerable. Sí, pero si yo viviera aquí y no estuviera capacitado en tema de terremotos, que como lo estoy seguro, todo el 90% de las personas en Buenos Aires no están capacitados en terremotos, ¿los haría más vulnerables ante un terremoto? El miedo. Sí, pero tengan en cuenta justamente posición geográfica. La posición geográfica es un evento de vulnerabilidad o es un efecto de es una situación del estudio dentro de la vulnerabilidad, ¿sí? Y Mm, yo creo que sí que sí, nos hace más vulnerable por no tener al estar distante de todo el sistema orográfico, nosotros somos más pampeanos que cuyano y la sentimos de otra manera. Por ejemplo, se puede sentir un terremoto, una leve vibración en Buenos Aires, pero no es lo mismo que estar en Mendoza, que están prácticamente sintiendo ellos el terremoto. No tenemos el conocimiento de preparación, incluso en los edificios. Acá se construye de exactamente. otra manera, no se construye de la manera sismológica que tendría que construirse en la cordillera. Bien, exactamente, tal cual como lo dice Jorge. En ese sentido, por ese lado, justamente, ¿quiénes son más vulnerables? ¿Los cuyanos o los pampeanos? Por lógico, los cuyanos, ¿sí? Que acabamos justamente de ver, o estamos viendo en la placa, que el mayor índice de actividad sísmica se encuentra justamente en esta región. Entonces, ¿quiénes son más vulnerables en ese sentido? Lógico, las personas que están en esas regiones. Ahora bien, dentro de esas regiones, ¿quiénes están más vulnerables? Pues por ubicación y por geolocalización. Adicionalmente, ¿sí? Son las personas que de pronto se encuentran en la ladera de una montaña. Son aquellas personas que se encuentran en espacios completamente alejados de pronto, o son asimismo personas que se encuentran dentro de esas ciudades, esas grandes ciudades, ¿sí? Llenas de edificios, selvas de cemento que le llaman, y que pueden generar justamente un daño muchísimo más grave absolutamente a todas las personas. Ahora, ¿cómo mitigamos un terremoto?
¿Cómo dirían ustedes o cómo piensan ustedes que se puede llegar a mitigar la acción de un terremoto? Pongamos el marco Y de Sendai. capacitando, o sea, si bien no nos podemos anticipar a la llegada del terremoto, o sí, pero me Ujú. parece que la mitigación que podemos armar es de acuerdo a la capacitación de la sociedad, sobre la sociedad, ¿no? Mucha información sobre cuando llega un terremoto, qué acción debemos tomar, ¿no? Como nosotros hemos visto en distintos lugares, que la gente que está preparada, por ejemplo, en China, se protege, van a búnkers o no sé, se me ocurre, ¿no? Capaz que estoy divagando, pero me parece que la capacitación de la sociedad es fundamental en esa zona. Bien, pero eso vendría a ser más para la preparación que para la misma mitigación. Ah, ok, ok. Si vemos, por ejemplo, la mitigación, eliminar, ¿qué es la mitigación? Es la reducción de la amenaza, ¿cierto? La amenaza de un terremoto es inminente y es latente, ¿sí? Y es inevitable. Entonces, por tanto, nosotros no podemos evitar que un terremoto pase de una escala 5 a una escala 6, a una escala 7 en magnitud, justamente como nos lo especifica la escala Richter. Ahora bien, en la parte de mitigación, el marco de Sendai es bastante bueno, justamente por eso, porque lo que genera es el hecho de crear normativas, lo que yo les estaba comentando anteriormente. En Colombia, por ejemplo, el tema de sismología y sismografía es bastante importante, ¿sí? Una construcción no puede llegar a tener, a generarse o a realizarse si no tiene todos los estudios de tierra y no tiene todos los estudios de sismoresistencia, ¿sí? Entonces, la mitigación en ese sentido pueden ser normas aplicables a todo lo que tiene que ver con los movimientos sísmicos, más allá de pronto de las capacitaciones, porque la capacitación en sí es la preparación, que es el siguiente punto. Bien, pero la mitigación dentro de todo esto justamente es evitar, ¿sí? O ayudar a la población por medio de normativas que permitan y que ayuden a las personas, a la población en general. Sin esas normativas, básicamente, las capacitaciones y la preparación sería muy escasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo como presidente pusiera una normativa que obligara absolutamente a todas las personas bajo el territorio nacional que estén preparadas y capacitadas para un evento sísmico, estaría mitigando para llegar a la preparación. Bien. Y bueno, acabamos de saltarnos el puntito especial, que era justamente también el tema de la preparación. ¿Cómo nos preparamos? Pues lógico, primero teniendo el botiquín, ¿no? Teniendo un botiquín completo con mucha agua, ¿sí? Teniendo un botiquín con todos los elementos, adicionalmente un cajón, preferiblemente metálico con elementos no perecederos, ¿sí? Eh, cada cierto tiempo ir actualizando ese tipo de cosas. Ahora último hay filtros que funcionan para tomar agua en cualquier lugar, ¿sí? No hablo de pronto de, no recomendaría aguas negras, pero sí les podría decir que una fuente de agua que no sea muy confiable, se puede llegar a tomar un poquito de agua con esos filtros especiales que ahora están haciendo, que me imagino que Jorge debe saber de qué filtros te hablo, y justamente pues eso nos puede ayudar a la hora de un terremoto. También para el personal socorrista esa sería una de las mejores opciones en vez de estar preparados a llevarnos unos grandes tarros llenos de agua al hombro. Bien, bueno. Vamos a mirar entonces el tema de las erupciones volcánicas, que como yo lo digo, como lo dije anteriormente, va muy de acuerdo y va muy de la mano con todos los movimientos telúricos. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, nosotros, por por estar en una región completamente plana, no tenemos el problema de sentir de pronto una situación de movimiento tectónico, ¿sí? Ahora, pueden pasar, son muy seguidas las situaciones que pueden llegar a suceder, más que todo hacia la región andina, en donde duren muy poco tiempo, y bueno, ahí las vamos a ver entonces
justamente cuáles son esas características. Como lo vieron anteriormente en el sábado, solamente en el tramo compartido entre Chile y Argentina tenemos 117 volcanes, ¿sí? De los cuales la mayoría se encuentran activos. Aquí abajo ustedes ven justamente esas situaciones que han sido más complicadas, ¿sí? Uno de los más importantes fue el Caullé en 2011, que generó una nube de ceniza que se pasó, que dio la vuelta al mundo completamente. No solamente invadió el cono sur con ceniza y piedra volcánica, sino que fue una ola completa que le dio prácticamente la vuelta al mundo esa ceniza, con una columna de humo y de diferentes gases de más de 13 kilómetros de altura. Fue bastante alta. Ahora bien, las erupciones volcánicas, ¿qué las causan? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí, la explosión de la lava hacia afuera. Y gases. Claro, pero ¿qué causa como tal la erupción volcánica? ¿Cuál es la El principal desplazamiento de las causa? placas. Exactamente, el desplazamiento de las placas, movimiento telúrico, movimiento tectónico. Sin esos movimientos, lo más lógico y lo más seguro es que no hayan erupciones volcánicas. Siempre, y créanme, ahora, bueno, por desgracia, YouTube no me permite, o no lo puedo compartir en este momento, pero la mayoría de las ocasiones justamente, eh, en, sí, en la mayoría, el 90% de las ocasiones, por no decir que el 100%, las personas y los testigos que ven una erupción o que tienen una población bastante cercana a un volcán, dicen que sintieron pequeños temblores, sacudones fuertes, pero no llegaron a ser terremotos, ¿sí? Pasó justamente con el Caullé, que generó graves daños en ese sentido a nivel ambiental, especialmente por piedra pómez, que fue la que se regó en la gran mayoría de los acuíferos de la zona. Bien, ahora, ¿cuáles son las características de las erupciones volcánicas? ¿Qué vemos? ¿Será que siempre vamos a ver una columna de humo? No, la lava también Vemos se ve. magma fluyendo. Bien, exactamente. No siempre, no siempre. La explosión o la erupción de un volcán genera una chimenea. Bien. Hay muchas ocasiones en las que no es necesario ver una chimenea, ver una columna de humo ni nada de este tipo de cosas, sino que hay situaciones en las que, como les comenté el sábado pasado, los materiales se van juntando, se van mezclando de acuerdo a la viscosidad del magma, se juntan los gases y puede llegar a generar una erupción explosiva, ¿sí? Esas situaciones de explosiones pueden llegar a ser muchísimo más fuertes y más peligrosas, más riesgosas que el hecho de que se haya despertado de a poco con una columna de cenizas. ¿Por qué? Pues porque justamente esas explosiones pueden llegar a botar rocas de toneladas de peso, ¿sí? Que van a cualquier lado como proyectiles. Entonces se imaginarán ustedes el daño tan gigantesco que puede hacer una roca de toneladas de peso sobre una casa o sobre cualquier lugar. Bien, los efectos adversos que tiene una erupción volcánica, ¿cuáles pueden llegar a ser? ¿Será solamente a nivel ambiental por la ceniza o puede tener otras repercusiones? No, otras repercusiones, porque si el volcán larga lava y se encajona hacia alguna localidad, lamentablemente la gente esa tiene que ser evacuada porque se la come íntegra. Claro. Bien. Del gaste o de lo que emana el volcán a la gente también, la intoxicación por eso. Exactamente, a nivel de la salud,
algunos de los gases y el medio ambiente como tal, especialmente porque la cantidad de materiales mezclados dentro del volcán son diferentes químicos y diferentes gases. Algunos de ellos nocivos inclusive para la salud. Bien. A nivel económico, más allá de pronto de llevarse una ciudad, ¿qué puede generar una erupción volcánica a nivel económico? Pérdida de bienes materiales. Sí, y dentro de la industria. La quema de la madera, o sea, pierde todo lo que sea la parte vegetal. Sí, 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 pero en la industria como tal, ¿qué industrias se podrían llegar a ver afectadas frente a la erupción volcánica? Una erupción volcánica. En 2011, justamente, Caullé, el Puyehue, justamente que tiene el cordón entre el Caullé, porque el Caullé explotó o hizo una erupción y meses después fue el Puyehue, perdón, que hizo una erupción meses después. Sí, el tema de, por ahí, el tema de la pérdida económica que yo, en mi particularmente, yo estuve cuando la ceniza del Puyehue, porque estaba en la cima del Lanín y se veía la chimenea, cómo tiraba hacia arriba. A los meses, por ejemplo, Villa Langostura no pudo abrir al turismo porque tenía mucha cantidad de cenizas en todos lados. Y Bien, por lo tanto, justamente eso voy. la industria turística de esa zona, Bariloche, Traful, Villa Langostura, estuvo afectada por muchos meses. Bien, bien, bien. Buenísimo. Dentro de los campos y la ganadería, ¿podría llegar a hacer algún daño como tal también? Sí, tal cual. Yo Sí. estuve viviendo en el sur argentino, me tocó ir a trabajar en el año 98 y falta una referencia que en la filmina por ahí la tengo presente porque viví en la zona, ¿no? Sí. Explotó el volcán el Chaitén y en el Ah, año sí. 95 y en la Patagonia Austral mató a todas las ovejas, o sea, tenía un metro y moneda de ceniza todas las estancias. Por Sí, el ese Chaitén lo vi motivo, dentro de la infografía. por ese motivo, las estancias se transformaron en estancias turísticas. A partir del año Ah, ok. 98-99, yo vivía en Río Gallegos y mucho de esa gente la padeció a las cenizas del Chaitén. Y en Punta Arenas, también viví en Chile, y en Punta Arenas también sufrieron parte de la erupción del Chaitén, de la ceniza más que nada, ¿no? Exactamente. Es justamente eso, los efectos adversos que puede llegar a generar un volcán más allá del magma y más allá de la lava, también son daños económicos justamente por eso. Por ejemplo, cuando hay ceniza en el cielo, las aeronaves no pueden volar, ¿sí? Entonces, la pérdida y el daño económico a la industria es bastante alta, ¿sí? Hubo muchísimos aeropuertos por 3 días en la zona sur, justamente en el cono sur del continente, que no pudieron estar activos, que les tocó cancelar directamente los vuelos a raíz de la ceniza y no sabían hasta qué momento se podía llegar a ir. Perfectamente pudo haber quedado una nube de ceniza durante 3 días como una semana perfectamente, ¿sí? Y eso, los daños económicos que puede llegar a causar son bastante altos. Predicción, ¿se puede predecir la erupción de un volcán? No, ¿Será que no? Se los acabo de decir. ¿Qué sentían las Sí, a veces personas? sí, a veces sí. Bien, a veces si sí. da una Lo que, señal de humo, como quien dice, antes de una erupción, yo creo que ese puede ser un aviso. ojo, los movimientos telúricos frente a un volcán o relativamente cercano a un volcán siempre les van a dar justamente como esos primeros indicios de una erupción volcánica. Ahora, ¿qué pasa? En Chile justamente sucedió con el Caullé que las personas
después de sentir en varias ocasiones los movimientos telúricos, fueron algunas personas del estado a verificar y tranquilizaron a la gente diciéndoles que no iba a pasar absolutamente nada, que no se preocuparan, que estuvieran tranquilos, solamente eran unos movimientos telúricos de nada que ver. Y al siguiente día empezó la erupción como tal. Entonces se imaginarán ustedes el nivel en el que quedó aquella persona del estado que fue a calmar la situación. De ahí en adelante, lo más común y lo más seguro es que siempre que haya justamente un movimiento telúrico, es lo mejor realizar una evacuación del lugar, por lo menos de la cercanía. Bien, ¿quiénes son vulnerables ante una situación de erupción volcánica? Personas, animales, todo. Las Sí, el personas, ambiente los en general. animales, Obviamente, como el Claro. terremoto, las personas que viven los cercanías también. ancianos, los niños. Bien, claro. Bueno, en principio tengamos en cuenta que debemos tener la posición geográfica, ¿cierto? La ubicación como tal. ¿Quiénes son aquellas personas que son más vulnerables por posición geográfica? Por otra parte, no solamente la posición geográfica, porque como les dije, la ceniza de la erupción del Cauye generó una situación durante una semana que todo el cono sur no la tenía pronosticado, ¿sí? Y como les digo, la ceniza por gran parte del mundo después de eso, Disculpen, ¿sí? no, Entonces, no toda la situación que puede llegar a generar una erupción volcánica, ¿lo podríamos mitigar? También se puede mitigar. Se puede hacer ¿Quién casi me el va a mismo decir algo? procedimiento del terremoto. Exactamente, por medio de normativas podríamos llegar a generar diferentes formas anexas de mitigar una situación, de reducir canológicos, los estudios que me permiten verificar la incidencia de ese volcán, la situación cíclica que puede llegar a tener. Hay algunos volcanes que tienen un riesgo cíclico de erupción que va de 5 a 8 años. Hay otros volcanes que lo tienen de 10 a 20 años. Hay otros volcanes que pueden llegar a tener una situación cíclica de hasta 100 años, ¿sí? Pero justamente todo eso lo determinan diferentes estudios. Ahora, la preparación es igual, justamente, ¿sí? Informarle a las personas cómo tienen que estar preparados. Adicionalmente, no solo a las comunidades como tal, sino a todos los equipos de primera respuesta y de respuesta rápida, ¿bien? Que puedan llegar a su lugar, que puedan empezar a trabajar, cuáles son esos riesgos principales, cuáles son esas amenazas y con qué se pueden encontrar específicamente todas aquellas personas que vayan a ir a ayudar y a trabajar directamente con todos los que estuvieron afectados por esa situación. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora el tema de los deslizamientos. Dentro de los deslizamientos, en Argentina han pasado una cantidad de situaciones de deslizamientos. Especialmente vamos a hablar del aluvión de San Carlos de Minas en 1992. No sé si alguno de ustedes lo llegó a escuchar. Si lo escucharon o lo vivieron, me encantaría escucharlos alguno de ustedes. O alguno de pronto de los que vio esta situación que ven en la filmina. Deslizamiento rotacional del Cerro Chenque en 1995, el aluvión de Tartagal y otros fenómenos de remoción en masa en el noroeste argentino entre el 2006 y el 2009. El de ¿Nadie se Tartagal acuerda? pudo verle por la tele. ¿Cuál? ¿El de El de Tartagal? Tartagal pudo verle, sí, pude seguirlo por la tele. ¿Y qué le pasó ahí en Tartagal? ¿Qué sucedió?
Y hubo un desplazamiento. ¿Fue lo mismo? O sea, ¿a raíz de qué? ¿Sabes o no? No, Bueno, listo. Lo voy a mirar a ver qué onda. De las Porque es que, tormentas, de tanta lluvia. ok, ok. Sí, según lo que entiendo, justamente uno de estos aluviones, si no estoy mal, el de Tartagal, fue generado a raíz del efecto de la niña. Así que me imagino que habrá sido por una de esas situaciones. ¿Qué puede causar un deslizamiento? Lo acabo de decir María Florencia. Lluvias. ¿Qué otros? Que ceda la Justamente tierra, terremotos. que ceda la tierra, que no se encuentre bien compacta y empiece a ceder. Bueno, sí, 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 puede ser. Pero esa compactación va de acuerdo a quién? ¿Al ser humano? Sí, a veces Ok. la hacemos nosotros. Sí, a veces lo hacemos nosotros mal. En ese sentido, y el trabajo directamente en las montañas, hay muchas ocasiones en las que está mal hecho. Y por eso, a causa de eso, se genera un deslizamiento. ¿Cuál podría ser otras causas? Ahí lo dije, perdón, lo escuché tenuemente, que es uno de los Cambiar temas el que debemos rumbo tocar. de los ríos. Bien, Terremotos. claro. Terremotos también, las situaciones antrópicas, las que no tienen nada que ver con la naturaleza, pero por el pensamiento del ser humano de pensar que todo este mundo es de plastilina y que lo puede reformar a su gusto, genera este tipo de problemas de deslizamientos. Bien, ¿cuál es la característica? ¿Por qué se caracteriza un deslizamiento? ¿Qué hay para saber que hay un aluvión o un deslizamiento? ¿Qué tiene que haber? Para que haya un deslizamiento tiene que estar ubicado en una zona empinada, una montaña, Ok, y bien. muchas lluvias. Y yo creo que ya ahí ya las personas que viven cerca de esos lugares ya van a estar atentas a tantos milímetros de agua, a posibles deslizamientos, y ya se van preparando, calculo yo. Hay ocasiones en las que no es necesario tanta situación de agua, ¿sabes? Lo podríamos inclusive decir por el tema de un terremoto, un movimiento telúrico. No necesita agua para botar un espacio de una montaña, una ladera ni nada de ese tipo de cosas. Comúnmente, en la mayor cantidad de probabilidades, sí tiene mucho que ver el agua en ese sentido. Este, ¿Qué bota o qué trae consigo el deslizamiento? Más allá de casas, pero de la montaña. Trae piedras, rocas grandes, desliza junto con barro. Exactamente. Bien. Todo tipo de material orgánico que se encuentre sobre la tierra, eso se lo trae consigo directamente. A mayor cantidad de agua, más viscosidad, por tanto, mayor velocidad, por tanto, más espacio puede llegar a abarcar. Bien. Los efectos adversos de un deslizamiento, ¿será solamente pérdida de vidas y materiales? ¿Será que puede llegar a tener pérdidas económicas un deslizamiento? Sí, 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 totalmente, las pérdidas de deslizamiento pueden ser económicas. totalmente, de vida económica, natural, todo. Cambios ambientales, daños ambientales también puede generar un deslizamiento. Sí, un También puede impacto generar. ambiental. Bien. ¿Habrá forma de la predicción de un deslizamiento? Si ¿Podríamos son, predecirlo? Y en ese caso, el deslizamiento tiene demasiados factores que inciden para que se pueda provocar, así que es muy difícil, porque puede ser por lluvia o inclusive por un terremoto, como se habla, así que es medio impredecible. Pero si, por ejemplo, yo voy a un lugar, a una casa, a una comunidad, por ejemplo, que está en la ladera de una montaña, y veo que hay mucho movimiento de rocas y piedras, veo en la altura bastantes elementos, árboles caídos y todo ese tipo de cosas. ¿Será que no puede llegar a ser determinante de pronto para informarle a esa comunidad?
Ojo que se les va a Con venir un sentido común, sí, es algo en esto sí. En una encima. situación así ¿Será? como esta, sí, es como, che, fíjate, mira que puede llover un poquito y se te viene todo encima, así que hagan algo así. Pero vivimos en Argentina, por lo tanto las predicciones acá son pocas. Por desgracia. Pero bueno, como les dije en la capacitación, no, no siempre, no siempre es solamente aquí en Argentina. Todo Latinoamérica tiene ese mismo problema. Les voy a compartir un par de videos en donde vemos deslizamientos de montañas completas en Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, que podían predecirse, sí, perfectamente, podían predecirse. ¿Hicieron caso? No, no hicieron caso. Entonces ahí justamente va el problema. ¿Quiénes son las personas más vulnerables frente a un deslizamiento? Y ahí sí vamos directamente con la parte geológica, ubicación específica, porque pues, un deslizamiento tampoco es que vaya a generar tanto daño a kilómetros alrededor, ¿no? ¿Cómo era la pregunta? No, que... Dame un segundito. No sé qué le pasó. Ahí estamos. ¿Quiénes son más vulnerables en el caso de un deslizamiento? Lo veíamos inclusive cuando estábamos viendo amenaza y vulnerabilidad. ¿Será que Y el bueno, de... las casas, el poblado que esté más cerca, el- Ujú, los animales, claro. esos son Y todos. Todo lo que esté en la base de la montaña prácticamente corre peligro inminente, porque ahí es donde se produce el mayor impacto en fuerza de golpe, creo. exactamente, Federico, tal cual, y a ese era el punto que quería llegar. Todo lo que se encuentre en el camino hasta la base de la montaña tiene el mayor impacto. Bien, ¿se mitiga un deslizamiento? ¿Se puede mitigar? Sí, sí se puede mitigar. Sí, sí se puede. ¿Y cómo lo mitigamos? Y tenemos que hacer una contención que sea el Ah, doble yeah. más grande y se le pueda, tiene que ser más fuerte, tiene que estar, digamos, bajo tierra también, una cierta profundidad, por eso hay que hacer un control y bueno, un relevamiento para hacer todo eso. Tengo una duda, Exactamente. profe. Sí, 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 cuéntame. El deslizamiento de nieve, eso también no tiene nada que ver. Pues eso lo vendríamos a hablar más que todo como una avalancha. Ah, bien. Si es un deslizamiento de nieve, porque hay muchas ocasiones en las que hay nieve, pero están en un volcán. Entonces, Sí. cuando es nieve por cuestiones del volcán en erupción, con material piroclástico más lodo y demás, ahí estaríamos hablando de un lajar. ¿Vale? Bueno, preparación. ¿Qué preparación tendríamos adicionalmente, de la mitigación, como lo decía María Florencia, que me pareció bastante bueno justamente el fortalecimiento de las estructuras y todo esto, y el refuerzo de prácticamente de la montaña? ¿Podríamos hacer otro tema de mitigación? Y no ¿Disminuir la construir vulnerabilidad? debajo de la montaña, Claro, no Federico, construir en esa y si base, ya con una cierta construyeron, distancia. Y si ya y si ya construyeron, y bueno, sí. que se cambien nomás porque seguro que van a quedar aplastados. Exactamente, y eso, ahí en ese sentido no hay más pero que valga, ¿sí? O sea, o se cae atascado debajo de la montaña o directamente, o sea, o se queda atascado o sale corriendo, ¿sí? Pero no tiene otra opción. En cambio, si se muda, si se va para otro lugar, de pronto que el Estado le pueda proveer, porque es que hay muchas ocasiones en las que de pronto el Estado provee también otro lugar para que las personas o las familias se vayan a vivir. Pero ¿qué pasa? Que es que estos lugares del Estado comúnmente, pues lógico, van o en alquiler, ¿sí? Como no es siempre que le den las casas regaladas. Por otra parte, van a vivir en un espacio un poco más reducido que el de una montaña, ¿sí? Porque comúnmente pues, las personas que viven en una montaña tienen espacio grande,
tienen animalitos, tienen todo ese tipo de cosas. Cuando el Estado tiende a hacer cambios, los lleva comúnmente hacia una ciudad en donde ese espacio se reduce considerablemente, las costumbres las puede llegar a perder con respecto a los animales, todo ese tipo de cosas, y adicionalmente que tienen que generar o que encontrar otra generación de empleo. Entonces, por esa razón hay muchas personas y hay muchas ocasiones en las que la gente directamente no se cambia y no están obligados a cambiarse. Ese es el problema, ¿sí? Con respecto a la mitigación. Ahora, en caso tal que la persona no se quiera ir o no se quiera movilizar, ¿cuál vendría a ser el otro punto? Pues prepararlo. Mi señora, la vaina es así. Primer cantidad de agua. Cuando usted vea que está corriendo mucha agua por la montaña, muévase de acá. ¿Sí? Y hay muchas ocasiones en las que, por desgracia, yo no sé por qué el nivel de incidencia de los desastres es en las noches y en las madrugadas, pero suele ser así. Bien, como siempre, me fui al fondo. Y por último, vamos a ver, bueno, las sequías, pero las sequías no tienen tanta repercusión en ese sentido. Inundaciones. Las inundaciones que nosotros vamos a ver, pues hay una banda de inundaciones impresionantes en Argentina y vi, pero por cantidades. Pero los que más de pronto llegaron a tener repercusión fueron algunos de estos. Me imagino que alguno de ustedes habrá vivido por zona pampeana, por zona pampera, por zona más valle, por así decirlo, una situación de inundación. Que aquí sí es más común de pronto una situación de inundación que en la región de Cuyo, por ejemplo. ¿Sí? En Algunos. 2003 y 2007, las inundaciones de Santa Fe. Esas ¿Esas las fueron, viviste? no, hasta en la última inundación, hasta que no hicieron explotar la circunvalación, Ajá. estaba ingresando agua a la provincia, a la capital, digamos, y estuvimos, o sea, yo soy santafesina, más allá de que vivo acá en el Ah, ok. Chaco. Ajá. eh, Estuvo a una cuadra de mi casa todo inundado, digamos, trabajamos con defensa civil. De eso, cuando yo lo comento, me acuerdo cuando explotaron la ruta, digamos, la defensa que había sobre la ruta, que no quería explotarla el gobernador, para que no ingrese más agua. La cantidad de cadáveres que con la correntada pasaban por adelante nuestro. Fue Wow, bastante complicado. increíble. Sí, no, fue un antes y un después de Santa Fe. Bueno, eso era justamente una de las cosas que yo quería, que quería saber de pronto y que ustedes me comentaran. Ese tipo de situaciones propias que solamente quien está ahí lo puede vivir y lo puede contar realmente cómo llegó a ser. Me puedo leer 200 libros, pero siempre está bueno el hecho de compartir este tipo de situaciones que hayan pasado con respecto de este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué genera una inundación? A mí me Creo que es tocó lógico, ¿no? la inundación del 98 acá en Corrientes, Ujú. que fue una de las inundaciones que el niño, no fue la niña, porque acá llora más el niño que la niña, Sí, que hubo muchas pérdidas en la parte agropecuaria, en la ganadería también. Eh, Fue una de las inundaciones más grandes que tuvimos. en Corrientes. Corrientes, sí, Mira, increíble. Bueno, año ¿qué lo 98. genera? Ah, el año 98. Año 98, sí. Sí, Bien, nosotros genial. también tuvimos una situación, yo creo que tenía 5 años o menos 6, y nos tocó una Ujú. inundación también grandísima viniendo de Córdoba. Nos habíamos ido de vacaciones y nos agarró cerca de Goya, completo. Nosotros, yo era chiquito, me acuerdo, era una tormenta gigante y creo que era el fenómeno del Niño, si no me equivoco, que fue lo que afectó esa época. Y acá en Cacatí también se sintió mucho porque el agua llegó a tener una altura de casi 1 metro del nivel del suelo y fue bastante complejo, fue también eso.
Es de Increíble. la misma inundación que está hablando Federico, de la que le estoy comentando. Se rompieron Ah, genial. puentes, Sí. alcantarillas, prácticamente nos quedamos, eh, o sea, no teníamos contacto con otras provincias para poder salir, o sea, nos quedamos en el medio de la inundación, prácticamente toda la provincia, Mm. se abrieron todos los canales, el río prácticamente empezó a ceder las bocas del río y empezó a ingresar agua hacia toda la provincia. eh, y fue muy lamentablemente, también se perdieron vidas. En ese tiempo, yo me acuerdo, estaba en el seminario y a nosotros venían, como en el seminario siempre hay preparación, Defensa Civil siempre junto con bomberos van y preparan a los seminaristas justamente para estas clases de ayuda, eh, como ayuda humanitaria, siempre para estar atento a a estas cuestiones. Y ese fue nuestro bautismo de fuego en esa inundación. Increíble. Genial. Bueno, es como les digo, una de las cosas que más me gusta escuchar y más allá del hecho de que cada uno de ustedes corresponde de pronto a una provincia diferente eh, y que hayan vivido este tipo de situaciones. A mí también me tocó vivir algunas situaciones en Colombia, pues más que todo por el tema de estar en bomberos desde tan temprana edad. Eh, y pues de por sí Colombia es cielo roto. ¿Sí? O sea, no hay semana en la que no caiga una gota de agua. Entonces, lógico por ser zona tropical. Eh, y especialmente norte de Bogotá. El norte de Bogotá mantiene, la gente del norte de Bogotá prácticamente tiene escamas porque vive bajo el agua literalmente. ¿Sí? Ahora, el punto es cuando llueve muy duro y constante y el otro punto es de pronto cuando hay una lluvia constante y suave. ¿Sí? Cuando hablamos de diluvios, hablamos de una situación en donde cae una gran cantidad de agua en poco tiempo. Bien, ¿qué lo genera y qué lo trae con nosotros? Pues los fenómenos que nosotros llegamos a conocer como son los del niño y de la niña, que depende la zona o depende la región continental en donde nosotros estemos, puede llegar a generar o grandes sequías, estados de bastante temporalidad de nieve, ¿sí? Como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, en donde se ven temperaturas de menos 15 grados centígrados, menos 30 grados centígrados, que es una cosa impresionante, ¿sí? Y en cambio, en ese mismo momento, aquí nosotros estamos con el agua al cuello, mientras que algunas regiones colombianas están en una época de sequía completa. Entonces es como que bastante impresionante y bastante rara la situación. ¿Cuáles son las características específicas de una inundación? Pues lo más lógico es sentir el agua que ya empieza a subir más allá de pronto del nivel que tiene que subir, ¿no? Y ver que no hay ninguna zona por donde pueda empezar a salir ni nada de este tipo de cosas, sino que por el contrario, vemos que los ríos empiezan a desbordarse por completo, como me lo estaban comentando ahora, ¿sí? Los ríos empiezan a salir de su cauce, empiezan a desbordarse por completo, puentes por la fuerza de los rápidos y de las corrientes, los puentes pierden estabilidad, pierden estructura, tienden a caerse comúnmente. Si no, pues lo más seguro es que por seguridad no se van a dejar pasar las personas ni vehículos ni nada de ese tipo de cosas. Por tanto, vías de comunicación dejan de existir. ¿Qué otra característica ustedes pueden dar con respecto a una inundación? Lógico, perdemos algunos de los servicios, ¿sí? Se pierden servicios de energía comúnmente por cuestiones de riesgo o porque las plantas también están inundadas y otras situaciones adicionales, ¿sí? Plantas de gas también se ven Agua afectadas. potable por ahí. Agua potable también, es muy gracioso el hecho de tener agua dulce alrededor de todo lo que por donde uno está, pero no poderla tomar. Suele pasar No, también. porque si no es de red, las napas suben y por lo tanto cuando hay pozo ciego en algunos barrios se contamina. Exactamente, exactamente, tal cual.
En el Bien. caso, disculpa, en Sí. el caso de Santa Fe fue primordial la comunicación para toda la población a través de una radio, Ujú. para que todos sepan cómo está, en qué situación, para que no se trasladen para pedir, porque estaba todo, digamos, todo cortado y había una sola radio que uno iba ahí a hacer los pedidos a las distintas fuerzas que estábamos trabajando, y los vecinos también, si sabían que un familiar estaba anegado en algún lugar, se comunicaban a través de una sola Del radio, que radio. era la Ajá. única que estaba habilitada. Wow, increíble. Em, bueno, los efectos adversos que puede llegar a tener una inundación. Enfermedades también, enfermedades provocadas por el, Enfermedades. claro, infecciones, no sé, bueno, se me ocurre el, Muy bien, Elisa. Una de las más común que se tuvo después de la inundación fue Me hacía, lo del cólera. me hacía falta escuchar tu voz. Fue lo del cólera. No, estoy acá atenta, atenta, atenta. Pasa que hay cosas para comentar, pero bueno, siempre que quiero decir algo llega otro antes y bueno, prefiero quedarme callada, pero estoy Ah, ok, ok. atentamente todo, todo, todo. Y también estuve en No, no te preocupes. ese año estuve con el Futalauken al lado, con barbijo, fui con el profesorado, o sea que me tocó también de Yo lo cerca. que suelo hacer muchas veces para pedir así la palabra, te interrumpo, disculpa, Melissa, yo solo activo y desactivo el micrófono 2 o 3 veces y ahí pido paso para hablar muchas veces. Ah, bueno, Ahí, la- sí, ahí es cuando yo me doy cuenta. pero Cuando me empiezan a hacer por el micrófono, igual, estoy atenta ahí ya es y cuando... hablan todos. No te preocupes, está buenísimo. Bueno, sí, justamente entonces tenemos los diferentes efectos más marcados hacia la parte de la salud de las personas. Dentro de la predicción, ¿hay formas de predecir de pronto una inundación? Pues más allá de pronto de una inundación, la cantidad de agua, ¿hay forma de predecirla? ¿Cómo, jefe? No escuché la pregunta. Hola. ¿Hay forma de predecir de pronto no tanto una inundación, sino una gran cantidad de agua por caer? Y a través del Una tormenta, por así decirlo. servicio meteorológico. Claro. O sea, eso no, para mí es impredecible, por la cantidad que pueda caer, no es impredecible. O sea, el servicio meteorológico puede brindarnos el servicio de informarnos que viene una tormenta que puede ser de este grado, pero la cantidad en sí, cuánto pueda caer, creo que es impredecible. Lo que pasa con ese tema específicamente es que se da una cantidad establecida, ¿sí? O sea, no te pueden decir van a caer 150 milímetros de agua en 3 horas, pero sí se da un estimado, o sea, un estimado entre 60, 100 mililitros, entonces, perdón, 100 milímetros. Entonces, ahí de acuerdo con esa predicción que te están dando, sabes más o menos cómo va a estar la tormenta. No suele pasar ¿Eso puede mucho a ser por la nosotros, coloración especialmente de las como nubes, jefe? civil. Ahora ¿Puedan bien, llegar a hacer una predicción el de esa? problema con eso, Marce, no tiene mucho que ver la coloración de las nubes. En meteorología se hablan más de vientos, se habla más de la presión atmosférica, ¿sí? Se habla también de la fuerza del viento, de dónde viene la dirección, ¿sí? Y la convergencia que puede llegar a tener un viento con otro, ¿sí? Asimismo, se sabe específicamente, de acuerdo con toda esa información que yo les acabo de decir, dirección, velocidad, humedad, barometría, Por toda esta ejemplo, yo información entendí, les puede decir específicamente en qué zona o en qué lugar. por ejemplo, Dime, Cuando, dime Sandra.
Cuando hay subida o crecida de los ríos, por ejemplo en Córdoba, yo no soy de Córdoba, pero he estado en Córdoba en vacaciones y te avisa, no sé, salgan rápido porque abrieron la compuerta de tal lugar, la represa y se inunda todo. Eso por ahí se puede predecir sabiendo de dónde viene la compuerta o dónde es que se abren las puertas para que avance el agua. Capaz que no genera una inundación así a este nivel, Claro. pero sí una crecida importante. No sé. Sí. En otras situaciones, por ejemplo, lo que se puede llegar a dar ante una situación de una avalancha o algo así por el estilo es cuando baja considerablemente el nivel del agua. Cuando baja considerablemente el nivel del agua, se tiene que empezar a analizar y a evaluar en dónde puede llegar a estar taponado o en dónde puede llegar a encontrarse, sí, ese taponamiento, por así decirlo, ¿sí? Porque puede que haya caído un árbol sobre el río y, y eso genera justamente que haya más material desprendido por parte de la montaña, se va juntando cada vez más madera, piedras, lodo y demás, y eso hace una presa, ¿sí? Y lo va a soportar para todo el tiempo. Entonces, la cantidad de agua acumulada que se va formando en la corona, por así decirlo, de la montaña, a raíz de esto, puede llegar a generar desastres cuando esto se rompa. No sé, en mi tierra suele pasar muchísimo ese tipo de cosas. Cuando el nivel del río se baja, automáticamente todos los sistemas de emergencia se alertan y le empiezan a informar a todas las personas ribereñas, por así decirlo, o que están al lado del río, que se tienen que alejar, que tienen que evacuar, mientras vuelve otra vez a subir el nivel del río, ya que el nivel bajó muchísimo y arriba de seguro va a estar tapado y de alguna forma va a romper y no va a estar no va a ser suave cuando esto rompa. Bien. Para los ribereños también el movimiento de los peces. En la parte de la vulnerabilidad, ¿quiénes son más vulnerables? Bueno, claro, también. Eso también. Bueno, por ejemplo, el tema de los terremotos en mi tierra, se hablaba muchísimo que cuando los animales se sientan o se acuestan, es porque va a pasar un temblor. No es normal ver, por ejemplo, yo lo digo porque soy del campo prácticamente, en donde yo vivía, veía desde la ventana de mi edificio muchas vaquitas de ahí para abajo. Entonces, eh, eh, comúnmente no es normal ver a las 2 de la tarde todas las vacas acostadas en la zona, ¿sí? Y que ves a lo lejos y que todas las vacas estén acostadas a la misma hora, en el mismo tiempo, dices, algo raro va a pasar. Y eso suele pasar muchísimo, hay inclusive indígenas y personas de pronto de esta inteligencia ancestral que saben justamente por la situación de los animales, qué es lo que puede llegar a generar o qué desastre puede llegar a venir. Como las aves cuando empiezan a volar. Ahora, con el tema de mitigación, perdón, ¿quiénes son más? Exactamente, por grandes cantidades, ahí sabemos específicamente que puede llegar a pasar algún desastre. Vulnerables, ¿quiénes están más vulnerables en las inundaciones? Además de la zona geográfica, ¿sí? Además de eso, ya sabemos de pronto que una inundación en Corrientes no es la misma inundación que puede llegar a pasar en Mendoza, ¿sí? Pero la vulnerabilidad de pronto, ¿quiénes son más vulnerables en ese caso? Los ribereños, siempre. Los que viven en la Claro, ribera las del personas río. que habitan al lado de los... Ajá, Después de eso, bueno, tenemos animales, sí. la mayoría de los animales que son los que más sufren siempre. Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de pronto la mitigación, ¿podríamos mitigar ese tipo de situaciones para que no se inunde un lugar, una zona específica? Y sí, ¿no? Podríamos Y sí, represar, porque, por podemos ejemplo, hacer justamente... Proyecto de desagüe, como había pasado acá en por San Luis de ejemplo, Palmar también, que hicieron el proyecto de desagüe. en la inundación que estuvo acá en la región del Salado, de que inundó Villegas,
Tralicó y toda la zona de influencia. El problema fue que los canales de desagüe del Salado estaban tapados, no hubo mantenimiento en las obras hídricas, entonces por tal motivo se taponeó y inundó todas las hectáreas de campo que había. Claro. Ujú. Y en Entonces la ahí vemos justamente que podemos llegar a mitigarlo. ¿Cómo? Sí, Plantando la- sí, más sí, también. árboles. en la Fortalecimiento bueno, esa se es una de las construye formas. teniendo, digamos, a una altura, tomando la medición de la última inundación. Ujú. Sí, sí, exacto. Este, hay muchas formas justamente, y es las inundaciones, el control del agua, por así decirlo. Ahora último tiene más facilidad, por así decirlo, de ser un poquito más controlado. Eh, una de las situaciones justamente que generan, que pueden llegar a generar, y como lo decía Jorge, un estancamiento como tal en las redes pluviales por los malos estados de las mismas, ¿sí? Y no significa solamente un mal estado el hecho de que haya una discontinuidad en los tramos, sino el hecho de que no estén bien cuidadas, ¿sí? Que la gente bote basura hacia, hacia los ríos, ¿sí? Y hacia las redes pluviales, y que simplemente no se cuide la cantidad de material que puede llegar a caer dentro de los mismos. Adicionalmente, y más allá de las normativas y demás, el fortalecimiento justamente de muchas de las partes de los acuíferos, fortalecimiento de la ribera de los ríos, realizar estructuras que tengan una altura un poco mayor a la normal, ¿sí? Y bueno, muchas otras formas justamente dentro de la mitigación. Ahora, ¿se puede estar preparado para una inundación? La parte de La Valle, un pueblo a unos kilómetros acá de la capital, eh, ellos se fueron preparando después de varias inundaciones que tuvieron, porque como es un lugar, como acá comúnmente le decimos, es un pozo, Sí. fueron alzando donde iba comiendo el río, iba comiendo, entonces le fueron poniendo con mallas, vallando con piedra y todas esas cosas para que el agua no siga avanzando. Toda la zona costa de la valle está todo con malla, o sea, toda una estructura de hierro con piedras para que el agua no siga avanzando. Claro, perfecto. Y eso es una de las formas inclusive también de la preparación. Dentro de la mitigación también va mucho, mucho de la preparación. Bueno, hasta aquí nos trajo el río. Eh, del tema de sequías podríamos hablar más adelante en otro momento, pero pues por cuestiones de horarios y demás, nada, no me es posible continuar. Disfruté mucho, la verdad, el hecho de que ustedes me hayan comentado todas estas situaciones y conocer un poco más acerca de la Tierra, eh, conocer de pronto las situaciones que ustedes vivieron. Eso, la verdad, me encanta, me fascina el hecho de saber de pronto las situaciones de vida que cada uno de ustedes pueden haber tenido. Este fin de semana vamos a ver todo lo que tiene que ver gestión de riesgo a nivel internacional, ¿sí? Yo les recomiendo que se vean, lo tengo acá, de pronto ahora se los paso, un libro que se llama, o un manual que se llama GAP, G-A-P, ¿sí? No, perdón, GAR, G-A-R. Y este manual habla justamente de la gestión del riesgo a nivel internacional, es un análisis a nivel global dentro de la reducción del riesgo que realiza la ONU. Es bastante bueno y con base en ese vamos a estar hablando este fin de semana, el sábado 9:30 de la mañana nuevamente, para trabajar hasta las 12 del día. Bueno, si no tienen de pronto alguna pregunta o algo así por el estilo,
micrófonos abiertos si desean para alguna pregunta. Si no, nada, los dejo para que No, descansen. jefe, yo ninguna pregunta. Sí. Cuéntamelo. Yo no tengo ninguna pregunta, que está todo claro. Usted va a enviar el manual, Ok. entonces.